sin poder meterme en mucha profundidad, pero la verdad es que los dos capítulos que tenemos hoy de Lucas me encantan. Son preciosos. Lucas capítulo 15 y Lucas capítulo 16. En el capítulo 15, el Señor pone varias parábolas que son preciosísimas. Y como las habéis leído, yo no las voy a explicar. Me puedo meter directamente a comentarlas. En el capítulo 15 os voy a leer el título de cada parábola y luego voy a hacer una pregunta. Parábola de la oveja perdida. Parábola de la moneda perdida. Parábola del hijo pródigo. Luego nos metemos en el 16, pero yo quiero preguntaros algo. ¿Estos títulos que tenemos en la mayoría de las Biblias son inspirados por el Espíritu Santo? Yo pienso lo mismo. Porque la pregunta es la siguiente. En la parábola de la oveja perdida, ¿quién es el importante en esa parábola? ¿La oveja? El pastor. En la parábola de la moneda perdida, ¿quién tiene la importancia en esa parábola? ¿La moneda? ¿Quién? La mujer. Y en la parábola del hijo pródigo, ¿quién tiene la importancia dentro de esa parábola? ¿El hijo? El padre. Por eso estos títulos posiblemente no están inspirados, ¿verdad? Nos ayudan a localizar, pero no están inspirados. Efectivamente, el pastor es el importante, la mujer es la importante y el padre en su casa es el importante. Hay una cosa que yo quiero subrayar en estas parábolas. Hay una diferencia en estas parábolas. Primero tenemos una oveja, la oveja perdida. Yo quiero hacer preguntas porque haciendo preguntas a la palabra se aprende muchísimo. ¿La oveja sabía que estaba perdida? ¿Seguro que no? ¿Una oveja se pierde y no se da cuenta? Sí se da cuenta. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe volver. Sabe que se ha quedado perdida, se ha quedado sola, pero no sabe volver. La moneda sabe que está perdida, no. La moneda ni sabe que está perdida, ni sabe volver. Y el hijo pródigo no solamente sabe que está perdido, sabe que se ha perdido él. Sabe que se alejó él. Pero en este caso, sabe volver. En este caso, sabe volver. Y esto da mucho que pensar. En el caso de la oveja perdida, Jesús está hablando de un pecador que se arrepiente. Y Jesús, para el que sabe que está perdido y no sabe volver, está dispuesto a buscarlo. Jesús está dispuesto a buscar al pecador que sabe que está perdido, pero no sabe volver. Ahora, en el capítulo 15, versículo 5, ¿qué es lo que hace el pastor cuando encuentra a la oveja? Y esto me encanta, hermano. Dice que la pone sobre sus hombros gozoso. El propósito de encontrar a la oveja perdida, que sabe que está perdida, no es que el pastor se quede allí con ella. El propósito de que el pastor encuentre a la oveja es poner a la oveja sobre sus hombros y llevarla ¿a dónde? Al redil donde están las demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oveja? Dejarse poner sobre los hombros del pastor. El propósito de rescatar a la oveja no es que el pastor se quede con ella allí solita, sino llevarla al redil. Y esto da para comentar mucho, hermanos, pero quiero ir rápido. Quiero ir rápido. Si tú te dejas encontrar por Jesús y sabes que Jesús es quien te hace no estar perdido, pero no te dejas llevar sobre sus hombros y guiar por él, el propósito de estar perdido, es decir, de alguna forma seguirías perdido. En el caso de la moneda, que también tiene que ver con un pecador que se arrepiente, dice, así os digo, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, la parábola de la moneda también tiene que ver con el arrepentimiento de un pecador. Ahora, dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? No me voy a meter en el simbolismo del número 10, pero os digo que lo tiene. Si pierde una dracma,
No enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esto es precioso, hermanos. ¿A quién simboliza la mujer? ¿A quién simboliza la mujer? Y al Espíritu Santo. De hecho, Espíritu Santo en hebreo es femenino. Ruaj, que significa aliento del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es femenino. Si estuviéramos hablando en hebreo diríamos la ruaj. La ruaj. El Espíritu Santo es quien busca y da oportunidad para que el pecador se arrepienta. Porque es el Espíritu el que convence al mundo ¿de qué? De pecado y de juicio. Pero aquí hay una cosa preciosa. ¿Qué es lo que hace la mujer para que la moneda sea encontrada? Encender una lámpara y barrer la casa. El propósito para que la moneda no quede perdida no solamente que la mujer llegue a ella, sino que la lámpara se encienda y barrer la casa. ¿Qué significa esto de encender la lámpara y esto de barrer la casa? Con la propia palabra vosotros mismos podéis dar la respuesta. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que lámpara de Dios es el espíritu del ser humano. Si la mujer, es decir, si el Espíritu Santo enciende el espíritu de alguien, a partir de ahí empieza a dejar de estar perdido. Dicho de otra manera, esto se llama nacer de nuevo, la regeneración del espíritu humano. Si el Espíritu Santo ilumina tu espíritu y lo enciende, has nacido de nuevo. Ese es un paso para que la moneda no quede perdida. Pero todo no queda ahí. Dice, y barre la casa. ¿Os acordáis que además me tocó a mí mismo compartir de esto en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas? Cuando Jesús habla de los demonios y cuando habla de un espíritu inmundo dentro de alguien, dice que ese espíritu se va por lugares desiertos, que no haya reposo, y luego, no voy a volver a contarlo, dice que al no haya reposo se busca 7 espíritus peores que él y dice que vuelve a la casa de donde salió. Dice, cuando llega la halla barrida y adornada. ¿A qué se está refiriendo ahí Jesús? ¿A qué se refería? A el interior de una persona. Eso quiere decir que si cogemos esa definición, el propósito del Espíritu Santo es regenerarnos, es decir, que tu espíritu nazca de nuevo, se regenere, pero no queda la cosa ahí, barrer la casa por dentro. El Espíritu Santo no solamente nos da vida, y eso significa dejar de estar perdido, sino que quiere que nuestro interior esté limpio y barrido, que poco a poco vayamos quitando cosas de dentro que no tienen que estar. Y eso es obra del Espíritu Santo. Así que fijaos que dejar de estar perdido significa estas cosas. En cuanto a la oveja, una vez que el pastor llega a ti, dejar que te lleve en sus hombros y dejar que sea Jesús el que te guíe. Eso significa dejar de estar perdido. Y en el caso de la moneda, dejar de estar perdido significa que tu espíritu humano sea prendido por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino dejar que el Espíritu Santo limpie el interior. Porque si no, y eso lo hemos visto también, seríamos como sepulcros blanqueados. Y luego tenemos al hijo pródigo que se apartó a conciencia y no había pensado meterme, pero ya que habéis hablado de antes, dice que se apartó a provincia apartada. Y no solamente desperdició sus bienes, sino que hubo un momento en que deseaba comer la comida de los cerdos. Como tenía hambre, anhelaba comer la comida de los cerdos. ¿Qué significa los cerdos? ¿Qué significa? Porque Jesús dijo que no diéramos lo santo a los perros ni echáramos las perlas a los cerdos, a los puercos. ¿Qué está simbolizando? Porque el hijo pródigo tiene hambre incluso de las cosas inmundas. Él quería comer comida de puercos. Pero cuando termina volviendo a la casa del padre, ¿cuál va a ser su alimento? El becerro gordo. Los puercos son inmundos, pero el becerro gordo no. Y hay veces que uno anhela incluso las cosas de este mundo, porque cuando tú tienes hambre, te comes lo que haga falta.
Pero al final no terminó comiendo la comida de los cerdos. Terminó comiendo el becerro gordo y además era una fiesta. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Anheló la comida de la casa de su padre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Hubo un momento en que él tuvo hambre de Dios y eso le hizo volver en sí. Él sabía que tenía hambre y sabía el camino al Padre. Y el Padre, cuando hablaba de su Hijo, dice, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Os dais cuenta que por estar lejos de la casa del Padre, el Padre dice que estaba muerto? ¿Físicamente estaba muerto? No. Pero como lo que estaba anhelando era la comida de los cerdos, y estaba desperdiciando todo y estaba lejos de la casa del Padre, estaba muerto y había revivido. Regeneración. ¿Y ahora qué le quedaba? Volver a la casa del Padre. Tengo que seguir un poco más adelante. Un detalle para quien quiera estudiar más. Fijaos que Jesús en las dos primeras parábolas dice, habla de un pecador que se arrepiente. Aquí Jesús, en la parábola del hijo pródigo, no lo pone como ejemplo de un pecador que se arrepiente, aunque el hijo pródigo es un pecador arrepentido. Y yo creo que es que esa parábola no solamente refiere a individuos, sino que tiene también una simbología aún mayor, porque hay un hermano mayor, porque hay un campo y otras cosas en las que no me voy a meter. ¿Mm? Un poco más adelante tenemos otra parábola un poco más difícil de entender, que no la voy a contar, pero tiene que ver con un mayordomo que sabiendo que se va a quedar sin trabajo, decide aprovechar el último tiempo que le queda para ganar amigos. Pero ¿qué es lo que hace ese mayordomo en su sagacidad? Lo que hace es la deuda que tiene la gente con el señor que tenía, o que sabía que le iba a despedir, lo que hace es aflojar las cargas de las personas. ¿Me explico? ¿A qué se dedicó este mayordomo? A hacer más llevadera las deudas y las cargas de los que tenían esas deudas con su Señor. Y Jesús habla de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Dice, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y ahora tiene que ver con lo que habéis dicho antes. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es decir, aquí la cuestión que Jesús está planteando con esa parábola es de idolatría. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Tú puedes utilizar las riquezas materiales y los bienes de este mundo para aliviar la carga de los que tenemos alrededor. Y eso hace que ganemos, nos hagamos tesoro en los cielos. Esta parábola tiene que ver con eso. ¿Y por qué Jesús le da tanta importancia a esta cuestión? Me voy a saltar alguna cosilla y me voy al final. Porque en el capítulo 16, 14 y 15 dice que los fariseos oían estas cosas, dice que eran ávaros y se burlaban de él. O sea, se burlaban de Jesús porque ellos eran ávaros, les gustaba mucho el dinerito. Y tú sabes que el apóstol Pablo dice que no comas con alguien que llamándose hermano sea avaro. Dice, con el tal ni aun comáis. Alguien que se haga pasar por cristiano, que sea muy avaro, Pablo te dice que no comas con él. Y los fariseos eran ávaros. Y me encanta lo que Jesús dice. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Es decir, la casa no estaba barrida. Por dentro no estaba barrida. Había que haberla barrido de idolatría. Dice, porque los hombres tienen por sublime lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto es increíble. Las cosas que las personas tienen por lo más, para Dios es un asco. Lo que la gente considera que es una maravilla en este mundo, para Dios es asquerosidad. Eso significa abominación.
Y lo último, ¿cuánto tiempo me queda, hermano? Uh. No es casualidad que cuando se está hablando de las riquezas y la idolatría de las riquezas, muy poquito después viene algo que se le llama parábola, que para mí no es parábola. El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Como lo habéis leído, no lo voy a contar. Pero ¿os dais cuenta las consecuencias que tuvo para el rico haber sido avaro y haber tenido esa relación con las posesiones materiales? Es decir, en todo este contexto viene esta historia, el contexto de la idolatría y especialmente de las riquezas. El rico amaba tanto las riquezas y vivir bien que eso le llevó a no amar a su prójimo que tenía ahí al lado. Entonces, la relación que él tuvo con los bienes materiales le costó carísimo. Y esto debe enseñarnos, porque Jesús lo dijo para eso. El como nosotros tratemos ahora las cosas materiales puede tener consecuencias muy serias. Para mí esto no es parábola por varios motivos. El primero es que Jesús nunca puso nombre a nadie en ninguna parábola. Y aquí en Lázaro, Lázaro tiene nombre. El rico no tiene nombre, Lázaro sí. Dios lo conoce. El rico no tiene nombre, no es conocido por Dios. Lázaro sí es conocido. Y luego, muchos dicen que esta historia era un cuento de la época, una leyenda que era conocida y que Jesús lo que hizo fue contar una cosa que era un cuento de la época. Y yo no creo eso, porque la Escritura dice que nunca hubo engaño en la boca de Jesús. Nunca. Y yo creo que incluso las parábolas que Jesús contó, lo que era parábola, yo creo que todas esas cosas habían sucedido alguna vez. Cuando Jesús cuenta una parábola que realmente es parábola, yo creo que eso ha ocurrido en una o en más ocasiones, porque Jesús nunca contó ciencia ficción. Nunca hubo engaño en su boca. Y una cosa curiosa, comentar algunos detalles y ya con esto termino. El versículo 22 dice que cuando muere Lázaro, el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico dice que cuando muere fue sepultado. Aquí hay un contraste. Muere uno y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muere otro y es sepultado. No se dice que Lázaro fuera sepultado. Y no se dice que los ángeles llevaran al rico a ningún lado. Nos está dando revelación acerca de la muerte. Muchos quieren decir que esto es un cuentecito para decir que cuando morimos dejamos de existir. Esta parábola lo niega. Y digo parábola por llamarlo de alguna manera, pero es una historia. En el 23 dice que el rico vio de lejos a Abraham. Aquí tenemos más datos de después de la muerte. ¿Cómo conocía el rico a Abraham? Porque cuando morimos se nos quitan ciertas limitaciones que ahora tenemos. El rico conoció a Abraham después de la muerte. Que conociera a Lázaro era normal, porque había convivido con él y lo tenía a la puerta de la casa. Pero fijaos cómo también conoce a Abraham. Y lo llama padre Abraham. Eso quiere decir que era israelita. Y lo llama padre Abraham. Eso quiere decir que tú no eres hijo de Dios porque la carne seas israelita. Y no puedes decir que eres hijo de Dios porque tus padres sean creyentes. Porque este lo llama padre Abraham y se creía pueblo de Dios. Y fijaos en qué situación se encuentra. Y es curioso que pide que se envíe a Lázaro para que le dé un poco de consuelo. O sea, él no le dio consuelo a Lázaro cuando estaban vivos. Y ahora, en la muerte, él pide que sea Lázaro el que le consuele a él. Él pide lo que él no dio. Y aquí se está haciendo justicia, para que nos demos cuenta que Dios es justo. Y Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, se le llama vida al tiempo que vivió en el cuerpo, pero seguía vivo, está hablando con él, sigue existiendo, pero se le llama su vida al tiempo que estuvo en el cuerpo. Y un detalle, ¿por qué le dice a Abraham al rico, acuérdate? Porque después de muerto uno tiene recuerdos de cómo fue su vida. Y os digo que hay pasajes en el Antiguo Testamento que os demostraría esto también. Tú y yo, si morimos,
si el Señor nos llevará antes, pero el día que muramos, nuestra alma seguiremos existiendo y vamos a tener recuerdos de esta vida. Y Él los tenía. Y no solamente eso, sino fijaos cómo hay leyes espirituales. El rico ve a Abraham, ve a Lázaro, pueden comunicarse, pero hay una gran cima y no se puede traspasar. Cuando Dios pone limitaciones en las cosas y pone ciertas leyes espirituales, son inquebrantables. Y esto es fuerte y nos tiene que hacer temer delante de Dios. Las consecuencias de la idolatría a las riquezas. Tuvo un precio muy alto. Estoy terminando ya, hermanos, perdonad, pero estoy terminando. El rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro o a alguien a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos. Se acuerda de su familia. Se acuerda de su familia. Y quiero contar una cosa. Yo he conocido y conozco a hermanos que habiendo tenido familiares creyentes, en alguna ocasión han tenido un sueño donde esos familiares creyentes que han fallecido le hablan. Ahora mismo tengo en mente a una persona cuyo familiar fallecido le habló en sueño diciéndole que oraran. Orad, la oración es más importante de lo que pensáis. Mucha oración, mucha oración, mucha oración. Y cuando yo leo esta parábola, me acuerdo de eso. ¿Cómo las personas fallecidas pueden acordarse de sus familiares en la tierra? Y lo último, para terminar. Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Porque si no escuchan a Moisés y los profetas, aunque alguien se levante de entre los muertos, no se van a convencer. Si tú no te crees lo que dice la Biblia, si tú no crees los mandamientos de Dios, aunque resucite alguien y tú sepas que ha resucitado, no crees. Sin embargo, la gente piensa que si ven maravillas, señales, milagros, van a creer. Y eso es mentira. Eso es un engaño. Si tú no crees la palabra de Dios, si tú no crees la Biblia, aunque veas cosas sobrenaturales, no vas a creer. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús murió, en Mateo 27, 52 y 53, dice que se abrieron los sepulcros allí en Jerusalén. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, incluso vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo sacerdotes, hubo principales, hubo gobernantes que supieron que hubo resurrección de muertos. ¿Y creyeron? No le pagaron dinero. Ellos sabían que cuando Jesús resucitó era verdad. Y le pagaron dinero a los soldados romanos y hablaron con sus superiores para que dijeran que el cuerpo lo habían robado. Así que tenían un testimonio real de que Jesús resucitó. ¿Y creyeron? No. Es más, trataron de encubrir eso para seguir en sus 13. Por lo cual, una resurrección de un muerto o de muertos no te da fe. No te hace buscar a Dios. No te hace obedecer. ¿Qué es lo que te hace obedecer? La palabra. Si tú crees lo que dice la Biblia, eso te da fe. Eso te da fe. Por eso Jesús dice que si a Moisés creyerais, me creeréis a mí. Pero el que no se cree la palabra, el que no cree lo que es pecado según la palabra, el que no cree los mandamientos de Dios, aunque resuciten muertos, aunque vieras apariciones, aunque vieras sanidades, vieras cualquier tipo de milagro, eso no te va a dar fe. Y eso no te va a hacer obedecer a Dios. Por eso nuestro anhelo no debe ser buscar cosas sobrenaturales. Nuestro anhelo debe ser llenarnos de la palabra de Dios. Y si después de todo eso, en un momento dado, hay alguna cosa sobrenatural, reafirmará esa fe. Pero lo que te va a dar la fe va a ser la palabra. Si tú te crees la palabra, eso te hace crecer. ¿A qué Dios servimos? Al rico le costó muchísimo haber servido las riquezas y no le sirvió para nada después. ¿A quién servimos nosotros? Así que escuchemos toda la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da fe para creer que Dios levantó a Jesús de los muertos y que Él es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.